están? Muy buenas noches a todos. Espero que estén pasando un momento. Saben que estuve pensando mucho esta semana y quiero mostrarles a una imagen de algunos famosos. Quiero que me digan si me conocen o lo reconocen. ¿Puede ser? Participan todos, son deportistas. Pero creo que lo conocen todos. Vamos con el primero. ¿Quién es ese? ¿Todos lo conocen? ¿Quién lo conoce? ¿Lo conocen? Luis María dice. ¿Ah? ¿Quién quiere Luis María? Más o menos. ¿Cuántos goles hizo Luis María a lo largo de su carrera? 186. ¿En cuántos clubes jugó? 7. ¿Cuántos títulos ganó? Bueno, estoy seguro que están la misma que yo. Lo reconocen estas personas, ¿no? Todos lo reconocen, pero nadie conoce su carrera. Nadie conoce todo lo que hizo a lo largo de su vida futbolística. Vamos con otro. ¿Quién es? ¿Todos le reconocen o lo conocen? ¿Cuántos títulos tiene? Bueno, todos lo reconocen. Tiene 7 títulos, creo. Todos lo reconocemos, pero no lo conocemos, ¿no? Conocer se refiere a adquirir, saber información o conocimientos sobre algo o alguna persona, y por el contrario, reconocer solamente se refiere a identificar algo. Yo varios famosos los reconozco, pero a ninguno lo conozco. No sé en exactitud todo lo que hicieron. Yo sé que es igual, ¿verdad? Yo también, eso lo dice. Lo reconocemos, ¿no? Pero no le conocemos. De igual manera, como vimos con estas personas, hay muchos versículos en la Biblia que son reconocidos por gran parte de, no solo de los creyentes, sino de todos. Son versículos reconocidos por todas las personas, pero no conocidos, y este es el gran problema. Y cuando no conocemos a algo, generalmente lo llevamos a una mala interpretación, ¿no? Solamente lo reconocemos y tomamos el significado hacia donde nosotros nos conviene, hacia donde nosotros queremos. Y si investigan en internet, el versículo más famoso, generalmente siempre hacen una lista, ¿no? Y este versículo, de más de 20 listas que vi, está entre el primer y el quinto lugar. De seguro se lo saben de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Es uno de los versículos más lindos, ¿no? Uno de los versículos más reconocidos, más reconfortantes, de los más reconocidos por todo el mundo, pero muchas veces, por no conocerlo, como le dije recién, que estamos utilizando mal. Podemos ver este versículo en carteles, remeras, llaveros, en todo tipo de comercio, ¿no? El problema es que con el paso del tiempo este versículo se usó fuera de contexto. Le asignan un significado completamente erróneo, completamente contrario a lo que realmente quiere decir. Hoy en día hasta es una especie de frase de superación personal, ¿no? Una frase motivacional, un lema para motivar a la prosperidad material, un lema para alcanzar eso que nosotros queremos. Pero su verdadero significado no tiene nada que ver con esto. Si leemos este versículo sin conocer el contexto, es obvio que vamos a utilizarlo para eso. Lo tomamos como un cheque en blanco para lo que nosotros queramos, ¿no? Como que es una promesa que nosotros ponemos en otra parte. Muchas veces decimos, voy a bajar los pesos porque todo lo puedo Cristo me fortalece. No, hay que bajar el peso comiendo bien, haciendo ejercicio, ¿no? Pero utilizamos mal este versículo. O vamos a algún deporte, ¿cuántas veces vimos boxeadores, jugadores que usan este versículo, ¿no? Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Los otros días fuimos a jugar con los jóvenes, usaban este versículo y nos metieron 10 goles. Es verdad, ¿no? Conozco hasta presos que utilizan este versículo, ¿no? Y lo utilizan como un amuleto, lo utilizan como un lema para que le vaya bien en lo que quieren hacer. Fuera de contexto, solamente es un cumplimiento a nuestros deseos personales. Necesitamos dejar de reconocer este versículo y cuanto otro, dejar de malinterpretarlo y empezar a conocerlo. Para que nos contextualicemos, le invito a que leamos en Filipenses 4, del 10 al 13. Y acá está el verdadero significado de este versículo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 no nos habla acerca de un lema de superación personal, sino que nos habla acerca de estar alegres y fieles a Dios, sea cual sea la prueba de nuestra vida que estemos atravesando. Aún en las situaciones más duras nos aferramos a Dios. Esto quiso decir el apóstol Pablo con este versículo, ¿no? Sé tener mucho y sé tener poco, pero no me importa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no se trata de conseguir algo material, no se trata de realizar un logro personal, no son palabras mágicas para cambiar las circunstancias de cada uno. Nos habla de confiar en el poder de Dios y así poder estar tranquilos y confiados, pase lo que pase en nuestra vida. Pase lo que pase en esas circunstancias que uno no puede cambiar. Nos habla sobre todo de depender de Cristo, sin importar lo que pase. Estas palabras nos hablan de gozo y satisfacción en el Señor. Quizás estamos pensando que es muy fácil decirlo, ¿no? Quizás decimos, bueno, el apóstol Pablo no vivía en la misma vida que yo, no tenía tantas dificultades como yo, no vivía en Argentina. Pero la vida de Pablo siempre se caracterizó por ser una vida muy sufrida, ¿no? Hasta rozando la tragedia muchas veces, teniendo tragedia muchas veces. Pero pasando todas estas dificultades, Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasando por todas estas dificultades, sufriendo seguramente más que cada uno, y cada uno quizás ya habíamos dejado el camino del Señor, ¿no? Todas las pruebas que tenía Pablo eran por seguir los caminos de Cristo. Les pregunto, ¿cuáles son las dificultades de la vida de Pablo? ¿Quién se acuerda de alguna dificultad de la vida del apóstol Pablo? ¿De alguna tragedia que le tocó vivir? ¿Se acuerdan? Lo azotaron, Sufrió naufragio, sufrió prisión, tenía problemas problemas de salud, se cree que tenía más de un problema de salud, ¿no? Problemas económicos también acabo de decir que pasó hambre. ¿Se acuerdan de algo más? Sí, una vez lo tuvieron que sacar de un pueblo porque lo querían matar. Lo apedrearon. Los apedrearon para hacer a eso. Persecución sobre todo, ¿no? Y toda causa por compartir el Evangelio. Si leemos todo el libro de Hechos, vamos a ver muchas dificultades en la vida de Pablo, pero en 2 de Corintios, él nos resume. En 2 de Corintios 11, del 24 al 27, el libro que habla su Biblia, es un resumen de todo lo que nos pasó, de todo lo que pasó, sin entrar en tanto detalle, ¿no? Dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 40 menos 1. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte del propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser presentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Alguien vivió lo mismo que Pablo en su vida? No, ¿verdad? No, debería ser una película. La vida de Pablo fue muy difícil. Y todas estas dificultades, como les comenté, fue por compartir el Evangelio. Fue yendo a compartir el Evangelio que sufrió naufragio. A mí me llama mucho la atención que él dice, lo toma con total naturalidad, ¿no? Dice, una vez fui apedreado. Esta historia se encuentra en Hechos 14. Relata que Pablo fue a Listra y empieza a predicar el Evangelio a los judíos, ¿no? Muchos judíos se convirtieron y esto hizo que los líderes se enojen contra él. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Fue apedreado. Dice el versículo 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía y Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense la forma en que le pegaron
En ese tiempo no podía morir alguien dentro de la ciudad y tenían que sacar a las afueras de las ciudades para matarlo tranquilamente, ¿no? Dice que fue apedreado. Pensaron que estaba muerto, como dijo la hermana Victoria, lo sacaron fuera de la ciudad. Pensando que ya había terminado su vida, que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Acá viene algo muy interesante. Piensen en un segundo. Este hombre está predicando, se le viene todo el pueblo en contra de él, lo apedrean, piensa que está muerto y lo dejan tirado a la afuera de la ciudad. Dice que se levantó y regresó a la ciudad. Y aquí viene lo importante. Al siguiente día salió junto con Bernabé a ese Derbe, después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos. Este hombre pensaba que lo había matado. Y aún así se levantó y fue a hacer lo que Dios le había comentado, a seguir predicando la buena noticia. Al otro día, lo dice, se recuperó, pasó una semana, un mes. Al otro día se levantó y salió a seguir predicando. Pablo sufrió todo esto, ¿no? Y llega aún a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la dificultad, todo lo puedo por Cristo que me fortalece. ¿Quién no quisiera tener esta misma seguridad que Pablo para afirmar esto? ¿No? Y quiero que lo traigamos a nuestra vida. Como dije recién, nuestra vida no es igual a la de Pablo, no es tan sufrida como la de Pablo. Pero ¿cuáles son las dificultades que atravesamos en nuestro día a día? ¿Cuáles son las preocupaciones de nuestra vida? ¿Qué es eso que nos preocupa, que nos cuesta dejar en las manos de Dios? O que nos cuesta aceptar que no podemos hacer nada más que dejar que Dios se encargue. Le pido que visualicen esta noche eso que le quita el sueño, eso que no lo deja tranquilo, que nos inquieta, que les cuesta confiarle a Dios. No vamos a desarrollar toda la vida, todas las dificultades de la vida de cada uno, sino no vamos a terminar más, no vamos a ver de forma general. Y de las más comunes, quizás la primera es la salud, ¿no? Esa es una de las dificultades que atravesamos, es la salud. Es bueno gozar de buena salud, pero también es verdad que nos cuesta mucho tener la enfermedad. Ver el sufrimiento por falta de salud en algunas personas nos duele, nos cuesta, y mucho más cuando es a nosotros mismos o un ser querido. Muchas veces cuestionamos a Dios por la enfermedad, pero debemos saber y tener en claro que su obra es perfecta. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Nadie está exento a sufrir enfermedades. Todos nos enfermamos alguna vez, ¿no? Es normal. Hay enfermedades que son por nuestra propia negligencia, por salir desabrigados, hay enfermedades que son por el pasar de los años. Pero también muchas veces Dios pone a prueba nuestra vida a través de enfermedades, con el fin de fortalecer nuestra relación con Él, con el fin de fortalecer nuestra confianza en Él. El mismo apóstol Pablo tenía problemas de salud. Se cree que el más común que se cree a la vista, pero se cree que tenía muchos problemas también graves. Era más que una dificultad física, le impedía viajar, le impedía hacer muchas cosas, le imposibilitaba hacer su tarea. Pero aún en toda enfermedad sabía que Cristo le daba la fuerza para seguir adelante, que Cristo le daba la fuerza para que esa preocupación por la enfermedad no lo atraviese, no lo deje plasmado en una cama, sino él sabía que Cristo le daba la fuerza. En 2 de Corintios 2:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo sufrió mucho. Y en ese tiempo no había tanta medicina como ahora, ¿no? Sufría más que nosotros. Pero aún la enfermedad, aún la salud, no hacía que deje de tener confianza en Dios. Algo que también nos preocupa mucho es la economía o el trabajo. Quizás por la situación del país o la situación del mundo es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Todos los días hay noticias nuevas, quizás no muy alentadoras. En el Eclesiastés 3:9 dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? El trabajo es algo que nos preocupa mucho, ¿no? ¿Quién alguna vez no se preocupó por el trabajo? ¿Quién alguna vez no se inquietó por el trabajo? Por el sustento de su familia, por su propio sustento. El trabajo es algo que nos ocupa tiempo, ¿no?
Pero debemos diferenciar entre vivir del trabajo, porque es nuestro sustento necesario, de vivir para el trabajo. Que nuestra mente solamente sea hablar del trabajo, solamente pensamos en economía, ¿no? Debemos trabajar, así lo estableció Dios. No podemos comer aire, ¿no? No podemos ser desempleados, desocupados, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Obviamente en muchas situaciones son diferentes. Quizás alguno está estudiando, está criando un hijo, cuántas situaciones que le impiden trabajar, ¿no? Pero trabajo todo aquello que nos ocupa tiempo y que en algún momento tendrá su resultado. Estás trabajando en tu futuro si estás estudiando. Quizás no tenemos un ingreso económico, pero estás trabajando en tu futuro. Trabajo todo aquello que nos debe tiempo. Trabajo todo aquello que nos invertamos en el futuro. Todo aquello que requiere fuerza, sacrificio y esfuerzo. Nos preocupa lo económico. Todos queremos vivir mejor, todos queremos vivir bien, estar tranquilos, poder progresar. Pero el trabajo no es todo, el dinero no es todo. La preocupación por el dinero hay una línea muy delgada entre estar preocupado de ocuparse y amar el dinero, como le decía recién, vivir para el trabajo. El trabajo es bueno, no me malinterpreten, el trabajo es bueno, sin trabajo, sin esfuerzo, sin dedicación, no vamos a poder progresar nunca, porque Dios nos da la capacidad de trabajar. Pero muchas veces somos tan cómodos y nos quedamos de brazos cruzados exigiéndole a Dios que nos dé algo. Estamos utilizando las capacidades que Dios nos da, así sea para estudiar, trabajar, prepararnos. En Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riqueza. Cuando nos va bien económicamente, ¿nos acordamos de Dios o es porque nosotros somos muy buenos? Debemos reconocer que todo proviene de Dios, que todo tiene un propósito. El afán de este mundo es perseguir riqueza y no nos lleva a ningún lado. Nuestro afán debe ser perseguir la voluntad de Dios y no riqueza. Debemos trabajar, esforzarnos, dedicarnos, pero perseguir la voluntad de Dios. Porque Él es quien nos da la fortaleza para trabajar y esforzarnos. En Eclesiastés 5, 18 y 20 engloba la salud y la economía en un mismo versículo, ¿no? Dicen: aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le dio. Y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarla. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que nos depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios mantiene tan ocupados en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Pablo es un ejemplo en salud, ¿no? Pero también es un ejemplo en nuestra vida, en el trabajo. Antes nos había dicho que había pasado hambre, pero sabía que Cristo le daba fuerza. En la Biblia también nos relata que Pablo trabajaba. No es que era misionero y solamente se quedaba de brazos cruzados esperando que la gente le dé algo para poder subsistir, ¿no? En ese tiempo no había un ministerio como tal, como hoy en día. Pero Pablo por fe salía y era misionero. Muchas iglesias lo dudaban, pero él también trabajaba. En Hechos 18 no lo puse, pero nos habla de que trabajaba hacía tienda. Con Priscila y Aquila, ¿así era? Sí, donde se me había ido el nombre. Hacía tienda, también trabajaba, también se esforzaba, también se dedicaba. También le fue mal en el trabajo, pero nunca dejó de depender de Dios. Nunca dejó de pensar que Cristo le daba la fuerza. No se quedaba de brazos cruzados esperando que Dios lo alimente, sino también, a pesar de dejar toda su vida para predicar el Evangelio, seguía trabajando con la fuerza que Dios le daba. Recuerden que tenía problemas de salud, pero él siempre estuvo presente que Dios era su proveedor. La salud, el trabajo, son cosas que nos quitan el sueño, ¿no? Son cosas que nos preocupan. Otra cosa que también sufrió el apóstol Pablo nosotros también es la soledad. Dios no hizo un ser social, ¿no? Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, pero también vemos ejemplos de personas en la Biblia que no se casaron, no tuvieron hijos, pero son un ejemplo en nuestra vida. Es un llamado de Dios. Es
es algo que Dios lo estableció así también. Pero la mayor parte de las personas buscan una pareja, y quizás estamos solteros o lo tuvimos en algún momento. Es algo que nos preocupa la soledad, nos asusta un futuro en soledad. En el Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Alguien que cae y no tiene quien lo levante. Estos versículos nos hablan de pareja, ¿no? Nos habla de que si Dios no está en nuestra relación, esa relación puede ser muy débil, esa relación puede ser rota muy fácilmente. Pero la preocupación de la soledad no es solo para aquellos que buscan pareja, sino para aquellos que quizás ya tienen pareja o ya tienen familia, pero siguen sintiendo soledad, siguen sintiendo que las pelean solos, en su familia muchas veces son los únicos que comparten la fe. El domingo anterior vimos con Mati el ejemplo de la vida de José, ¿no? Que su familia lo dejó solo. Mati decía que su familia debe ser la principal fuente de apoyo. Quizás si sos el único que comparte la fe en tu casa, sufrís persecución, sufrís soledad, que te dejen de lado, que la peleas solo. En 2 Corintios 4:9 dice: somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Es una situación difícil pelearla solo, ¿no? Sentirse solo. Pero debemos seguir orando con nuestros seres queridos, seguir demostrando que somos luz, seguir demostrando que somos luz en el Señor. Pero no sentir esta soledad, porque Dios nos acompaña. El apóstol Pablo también nos dejó algo muy fuerte acerca de la soledad, y pensamos cómo alguien como Pablo pudo estar solo, pudo sentir soledad. De seguro, si el apóstol Pablo estuviese hoy, todos quisiéramos seguirlo, ¿no? Acompañándolo en todo momento, en todo lugar. Pero en la segunda carta a Timoteo, Pablo le daba órdenes a Timoteo de cómo iba a seguir las cosas, ¿no? Pablo ya estaba preso, ¿no? Estaba esperando su juicio, y le escribe esto a Timoteo. En 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Había quedado solo con uno de todos los que lo acompañaban. Había quedado solo con Lucas. Todos los demás habían ido. Estaba solo, se sentía solo, sintió esa soledad. Esto no es todo. En el versículo 16 al 18 dice, como le dije, estaba preso esperando su juicio en Roma. Y acá habla sobre eso. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles me oyesen. Así fui librado de la boca del Señor. No se refiere a la boca de Dios, se refiere a que así fue librado de la muerte. Así pudo pasar su primer juicio. Así fui librado de la muerte. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor estuvo a mi lado y me dio la fuerza. Fíjense cómo Pablo muchas veces que habla vuelve a lo mismo, que solo Dios le da la fuerza. En todas las dificultades, pero en la soledad también. Todos aquellos que quizás estén experimentando soledad deben pensar en esto. Y leo de vuelta: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Dios nunca nos deja solos. Y las fuerzas provienen de Él. Pablo experimentaba soledad de Él. Pablo en sus momentos más difíciles estaba solo, no tenía compañía a su lado, pero nunca sintió soledad espiritual. Estaba seguro que Dios lo acompañaba. Es normal que en nuestra vida podamos sentir preocupación, pero esa preocupación instantáneamente debe ser sustituida o transformada en ocupación, y esa ocupación debe ser dejar todo en las manos de Dios. Cuando no entregamos estas preocupaciones en nuestra vida, ya sea salud, trabajo o soledad, o cualquier sea la situación que estamos atravesando, cuando no entregamos esto en las manos de Dios, esta preocupación controla nuestra mente. Y cuando esta preocupación controla nuestra mente, estamos dejando de lado a Dios. No podemos estar en paz. Vimos el ejemplo de Pablo en estas tres cosas que mencioné. Pero ¿cuántas cosas más sufrimos? ¿Cuántas cosas más nos preocupan, nos quita el sueño? Pablo nunca estuvo preocupado. Pablo siempre estaba seguro de que con Dios tenía todo, que era Dios que le daba la fuerza.
¿Cuál es el origen de las preocupaciones de nuestra vida? Como le dije, es normal, es un sentimiento, pero ese sentimiento debe ser cambiado instantáneamente por preocupación. La preocupación es dejar las cosas que nos Dios. ¿Cuál es el origen de todas estas preocupaciones en nuestra vida? Que terminan alejándonos de Dios y terminan descentrando nuestra mirada de Él. Y es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a concentrarnos, a centrarnos en cosas que al mundo le importan y no a Dios. En Gálatas 5, 16 y 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. En Romanos 8, del 5 al 8, Pablo nos sigue hablando de la naturaleza pecaminosa y nos dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, y acá está lo que decía, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Fíjense que cuando pensamos en algo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, más los que están controlados por el Espíritu piensan en las cosas que le agradan a Dios. Fíjense en la importancia del pensamiento, porque todo empieza con un pensamiento. Todo empieza con: estoy algo preocupado, pero esa preocupación, si controla nuestra mente, nos estamos alejando de Dios, estamos pecando de Él. Cuando pensamos en solucionar todas las cosas por nuestra manera, lo que está al alcance de nuestras manos, querer resolver las cosas por nuestra propia cuenta y adelantarnos a Dios, o no depender de Dios, estos pensamientos terminan controlando nuestra mente, nos dominan y estos pensamientos demuestran que no confiamos. Estos pensamientos solamente demuestran que queremos hacer las cosas como a nosotros nos agradan, como nosotros pensamos que son mejores, pero no confiamos plenamente en Dios. La palabra de Dios es clara, ¿no? El pecado no tiene ninguna relación. Es imposible agradar a Dios si mi vida me sigo sintiendo cómodo con el pecado, si mi vida ya está naturalizado el pecado. Nunca vamos a poder confiar en Dios y asegurar que nos da fuerza. Dios siempre nos acepta, Dios siempre limpia nuestros pecados. Dios siempre se olvida de nuestros pecados, se olvida que se olvidó de nuestros pecados. Pero si seguimos amando el pecado y los placeres de la vida, tenemos que tratar muchas cosas. El pecado lleva a la muerte, pero Cristo nos salvó de la muerte. Es imposible no pecar, ¿no? Y Cristo nos perdona, pero esto tampoco es una licencia para hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que evitar el pecado. En Romanos 8, 12 al 14, continuando lo que veníamos leyendo, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les necesita hacer, pues si viven obedeciendo la realidad, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La vida de Pablo es un ejemplo para nuestra vida, ¿no? La vida de Pablo tan sufrida, todo lo que él padeció. Esta noche quiero que lo veamos reflejado en nuestra vida. No debemos decir que nuestro problema es menor que el de Pablo y no llevar a los pies de Cristo, ¿no? No subestimen sus obstáculos, no subestimen sus problemas. Todo problema debe ser dejado en las manos de Dios. Todo problema es diferente porque cada vida es diferente y cada problema nos afecta de forma diferente. Quizás lo que para mí es complicado, para otro es simple y viceversa. Pero no debemos subestimar eso que nos aleja de Dios. No debemos subestimar ese problema, ese obstáculo que no nos permite confiar en Dios. Pablo estaba seguro que todo lo que pasa en su vida no le iba a afectar.
porque todo lo podía, porque Cristo le daba la fuerza. Y algo muy importante, estaba seguro de que nada podía separarlo del amor de Cristo. En Romanos 8, 31 y 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dios no escatimó a la Dios su propio Hijo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ante todas estas cosas, angustia, tribulación, desnudez, salud, economía, todas sus preocupaciones, quiero que sepas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna dificultad en nuestra vida, ningún problema puede separarnos del amor de Dios. ¿Cuántas cosas nos preocupan? ¿Cuántas cosas nos vencen? ¿En cuántas cosas necesitamos ser vencedores y más que vencedores? Nuestros problemas no son solo físicos, muchas veces también son espirituales. Esta noche te pregunto, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu problema que te impide confiar en ti? ¿Cuál es esa dificultad que estás atravesando? ¿Qué es eso que te aleja? ¿Qué es eso que no te deja confiar en Él? Sea lo que sea, Cristo ya lo venció y nada puede alejarse. Visualiza ese problema, esa dificultad. Dios te espera, está esperando tu reconciliación, está esperando que entregues eso que te aleja de Él en sus manos. Tenemos muchas dificultades en nuestra vida y vamos a tenerlas. Pablo también las tuvo, ¿no? Pero a pesar de todas estas cosas, Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabía que todas estas cosas que sufrió eran más que vencedor. Y no quisiera tener esta misma seguridad que Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Cristo que nos da la fuerza para ser más que vencedores. Solo en Cristo podemos superar estos obstáculos y salir adelante, y salir más que victoriosos. Algo que me llamaba mucho la atención de Pablo es que se creyó que estaba muerto. Y en nuestra vida también estuvimos muertos espiritualmente. Pero fue Cristo quien nos da una vida nueva y nos hizo más que vencedores delante de la muerte, porque Dios nos justificó. Fue Dios quien no escatimó ni la vida de su propio Hijo para poder salvarnos. Que nuestro vivir sea Cristo, como también llegó a decirlo Pablo. Que nuestra mirada esté en Él. Nuestra fe en Cristo es lo que nos hace vencer obstáculos. Nuestra fe en Cristo es lo que nos hace salir victoriosos. Todo lo podemos porque Cristo nos da la fuerza para ser más vencedores. Este año que recién empieza, que cada dificultad que afrontemos, cada problema que tengamos esa seguridad de que también tenía Pablo, ¿no? Esa seguridad de que Cristo nos da la fuerza para poder superar ese obstáculo. Que nada va a alejarnos de su amor. Que nada en este mundo podrá alejarnos de su amor. Porque Él ya venció la muerte por cada uno de nosotros. Bendito te ven. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta reunión, por tu palabra. Sabemos que muchas veces te dejamos de lado por todas esas preocupaciones que tenemos, dejamos de confiar en ti, dejamos de buscarte, pensamos que dejamos de necesitarte, pero es todo más que necesitamos. Te pedimos perdón por todas estas cosas que ocupan nuestra mente, por todas estas cosas que nos alejan de ti. Queremos dejarlas en tus manos, Señor, sea cual sea nuestra dificultad, nuestro problema, nuestra
preocupación. Sabemos que tú existe. Esta preocupación no puede afectar nuestras vidas, porque tú estás con nosotros y no nos dejas solos. Dejamos el resto del día en tus manos, en el nombre de